Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre la adquisición del lenguaje. El lenguaje es una herramienta de la mente, como lo dice Vygotsky, que nos ayuda a potencializar el pensamiento, a potencializar todos esos aprendizajes y sobre todo ayuda al niño a adquirir mayores experiencias, a ser un ser social y sobre todo a acumular demasiados aprendizajes para continuar con su desarrollo infantil. Y bueno, en la adquisición del lenguaje tenemos dos etapas, la etapa prelingüística y la etapa lingüística. La etapa prelingüística va de los 0 a los 12 meses. Y aquí es muy importante que los padres de familia, los cuidadores, toda la familia en general se involucre en esta etapa, porque es en la etapa en la que el niño está descubriendo el mundo, en la que se le está enseñando todas las palabras que rodean al niño y el niño es en donde se da esa comprensión de cómo se menciona cada palabra sin darse cuenta y sin darnos cuenta los adultos, el niño lo está adquiriendo. Y también tenemos que apoyarlos para llegar a la expresión, porque muy ahora se da que nosotros los padres no queremos que los niños mastiquen cosas muy duras o que todo de bebés lo coman en papillas o en trozos muy pequeños. ¿Y sabías que ese proceso de masticación, de deglución, ese proceso, ese ejercicio que hacen los niños con la mandíbula los ayuda a que puedan expresar esas palabras que van adquiriendo? Pero para que se dé la expresión, primero se debe de dar la comprensión. Y es aquí en donde están vinculadas estas dos partes. Y bueno, los niños en la edad de 0 a 6 meses comienzan a hacer ruidos con su garganta. Empiezan a hacer ruiditos con su garganta. Y es donde también está la atención visual, que constantemente te están siguiendo con su cabecita, con su mirada hacia dónde se está moviendo el adulto. Y también ellos se calman al escuchar la voz de mamá, de papá, se consuelan, ellos se expresan por medio del llanto. ¿Y por qué se expresan? Porque tienen una necesidad de comunicación que tenemos todos los seres humanos. Es por eso que existe el lenguaje, porque tenemos esa necesidad de comunicarnos. Y de los 6 a los 12 meses, los niños comprenden el significado de las palabras sí y de la palabra no. Conocen su nombre, saben que tienen un nombre y cuando lo escuchan regresan con la cabeza o sonríen. Emiten balbuceos y es aquí donde surge el laleo. Cuando los niños hacen ma, 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 pa, 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 ba, 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 es una etapa, es un proceso de su aprendizaje del lenguaje, de su adquisición. Y también tratan de repetir algunos sonidos que escuchan de su contexto. Por ejemplo, el perro cuando hacen guau, 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 miau, miau. Son los sonidos onomatopéyicos que ellos están imitando. O el carro, brr, brr, ellos están jugando y también incluso empiezan a jugar con la saliva. Y esas actividades que los niños hacen los ayuda también a tener una mayor expresión. El adulto se convierte en un apoyo total del niño. Aquí todo el tiempo debe de estarle mencionando lo que está haciendo en esta etapa prelingüística, porque hay que recordar que es la etapa de la comprensión del lenguaje y es que está comprendiendo los significados de las cosas. Por ejemplo, si le estás atando las agujetas, debes de decirle: estoy atándote las agujetas, ahora vamos a salir, voy a abrir la puerta, te voy a poner tu ropa, vamos a tomar agua. Todo el tiempo debe de estar enunciando lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque es la manera en la que el niño lo está escuchando y está comprendiendo y es una manera de apoyarlo. Y pasamos a la etapa lingüística. La etapa lingüística se da de los 12 meses a los 5 años. Y cuando tienen 12 meses, los niños están pronunciando alrededor de 5 palabras. Los niños ya tienen adquiridas palabras que entienden el concepto de lo que significa. Cuando tienen los 18 meses están
pronunciando alrededor de 20 palabras. Antes de apropiarse de estas palabras, al inicio de este periodo de los 12 meses, ellos solamente algunos tienen 2 palabras para expresarse y a todo le llaman con esas 2 palabras que han adquirido. De los 18 a los 24 meses, al final de este periodo, es cuando los niños ya pronuncian 50 palabras. Estas palabras las pronuncian de manera clara y por lo general son palabras de 2 sílabas. Pueden pronunciar palabras de 3 sílabas o más, pero en ocasiones omiten alguna de esas sílabas de la estructura de la palabra. Y los niños aquí ya logran pronunciar sin errores todas las vocales. También aquí ellos se refieren a ellos mismos como en tercera persona. La Aurora agua. La Aurora toma. Y para trabajar esa parte se va dando periódicamente en cuanto a los niños toman una identidad y saben el concepto del yo, que esas son de las partes que trabajamos en el nivel preescolar. Aquí tenemos un periodo en esta etapa lingüística que es en donde los niños ya forman frases. Y de los 2 a los 3 años, los niños ya tienen en su vocabulario 100 palabras. Estas palabras son más claras, ya no se ocupa un traductor y debes de asegurarte de que sean claras para ver si tu niño no tiene algún retraso en el lenguaje. Por ejemplo, esas palabras que él pronuncia las debe de comprender mamá, papá o algún otro familiar o algún vecino. No debe de haber un traductor. Todos debemos de comprenderlas. En esta etapa aparece el lenguaje telegráfico. Coche mío, pelota mía, casa mía. Comprenden los conceptos dentro, fuera, arriba, abajo. Al final de este periodo, a los 3 años, los niños comienzan a realizar el juego simbólico y esta es una de las herramientas principales que utilizamos los educadores para poder desarrollar y estimular ese lenguaje. Por ejemplo, a jugar como si fuéramos astronautas. ¿Qué te parece si jugamos como si fuéramos unos carros? ¿Qué te parece si jugamos como si fuéramos unos dinosaurios? En esta etapa es muy importante que tú hagas la corrección si notas que hay alguna expresión en cuanto a la estructura de las oraciones y también en cuanto a la pronunciación. Porque, por ejemplo, el niño te puede decir, vamos a Cata, en vez de decir vamos a la casa. Entonces tú no puedes responderle, sí, hijo, vamos a la casa, sino que tienes que detenerte y decir, vamos a la casa, ok, para que él escuche la corrección, pero sin frustrarlo. Y tampoco tienes que llegar a exigirle, si no le entiendes, si no estructura bien la oración, no tienes que estarlo frustrando porque entonces ahí tocamos ya otra parte de la autoestima y es por eso que tenemos niños introvertidos. A la edad de los 4 años, los niños ya pueden pronunciar 1000 palabras, ya las tienen adquiridas y bueno, también pronuncian las consonantes S, K, Q, J y a los 5 años es cuando ya ellos pronuncian las consonantes R, las sílabas trabadas, pla, bra. Todas esas sílabas se van adquiriendo a los 5 años. Son edades promedio. No quiere decir que si tenemos niños que desde los 3 años ya están pronunciando más palabras, eso es excelente, pero estas son las edades promedio de acuerdo a los estudios realizados. Y a la edad de los 5 años es donde ya describen objetos, en donde ya realizan preguntas, en donde ya pueden responder también ellos preguntas y dar una respuesta más estructurada, a decir oraciones más largas y todo esto se debe al estímulo que le dan los adultos al que recibe en la escuela y a la convivencia que tiene.
Es por eso que en estos momentos hemos estado teniendo muchos niños que se les dificulta esa expresión. Entonces, estas son las maneras que tenemos para apoyarlos. ¿Y por qué se les dificulta? Porque tenemos niños que estuvieron 3 años durante la pandemia solamente con el contacto de papá, mamá o tal vez del cuidador. Y a lo mejor estos momentos no los tuvieron, estos momentos de estímulo, y sobre todo no tuvieron el contacto con los demás niños. Y los niños son los mejores terapeutas que existen en cuanto a la adquisición del lenguaje. ¿Por qué? Porque entre ellos mismos se comunican, entre ellos mismos se corrigen, entre ellos mismos al momento del juego van socializando y van escuchando unas palabras que manejan unos que traen desde su hogar, las aplica en el juego y las escuchan otros niños que ya traen su bagaje de palabras. Entonces se combinan y se va enriqueciendo el lenguaje. Otro tip también es aplicar la lectura desde pequeños de cuentos a la hora de dormir, de leer en voz alta a tu hijo, porque eso también el vocabulario lo va incrementando. Un niño que no tiene un vocabulario, una comprensión de su vocabulario extenso, se le va a hacer difícil el expresarse con claridad y con facilidad. Y también después de esta etapa del nivel preescolar, ya viene la etapa de la lectoescritura. Y si un niño tiene dificultades para pronunciar algunos vocablos, porque no tiene esa comprensión fonológica, entonces es cuando decimos escribe como habla, pero no es que sean errores ortográficos, sino que como él así aprendió la palabra, así la va a llegar a plasmar. Y si no tiene una buena adquisición o comprensión del lenguaje, entonces cuando vengan aprendizajes más complejos, se le va a dificultar. Pero por eso estamos nosotros, para apoyarlos. Diviértete a lo grande y disfruta con tu pequeño el proceso de la adquisición del lenguaje. ¡Adiós!